Buenos días, mis queridos, mis queridas. El Señor nos anima siempre a vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque Él sabe que el pecado nos destruye. El pecado nos destruye de muchas maneras. El pecado nos hace sufrir, el pecado hace que caigamos bajo la disciplina amorosa del Padre Celestial, pero también bajo las malas consecuencias. Nadie puede engañar a Dios. Lo que uno siembra, uno cosecha. Y a pesar de eso, nosotros muchas veces pecamos y intentamos ocultarlo y dar la vuelta y muchas de las cosas que hacemos es simplemente evitar pensar en eso. Entonces sabemos que estamos mal, pero como que no le damos mayor vuelta y empezamos a anestesiarnos con otras circunstancias y con otras cosas, o viendo tele o preocupándonos de otros temas y empezamos a evadir y empezamos a correr. Y el Señor nos amonesta y empezamos a alejarnos un poco, tal vez escuchar menos temas, o no congregarnos, no rendir cuenta a nadie. Y de esa manera pensamos que voy a poder seguir pecando siempre sin ningún problema, sin ninguna consecuencia. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en número 32, versículo 23. Si así hacéis, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, dice el Señor. Y fíjense lo que dice ahora. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tu pecado te alcanzará. En otras palabras, tu pecado corre más rápido de lo que tú crees y todo lo que tú siembras vas a volver a cosecharlo, y tu pecado que tú pensabas tenerlo oculto y que ibas a poder tal vez disfrutarlo carnalmente el resto de tu vida sin ningún problema, te va a alcanzar y te va a destruir. El pecado oculto, el pecado evadido, esos pecados que permitimos en nuestra vida y que no trabajamos y que los dejamos ahí, anidados en el campo, en el centro del campo de nuestro corazón, sin trabajarlo, ese pecado nos va a alcanzar, tarde o temprano nos va a alcanzar. Tal vez fue algún adulterio del pasado que tú nunca se lo dijiste a tu cónyuge. Tal vez fue algún robo millonario que tal vez hiciste por ahí y nunca nadie supo y pasó piola. Tal vez fue palabras que dijiste. Tal vez tú destruiste la carrera de una persona con tus palabras, pero y empezaron a pasar cosas en tu vida. Y simplemente tú dices, pasó, y pasó colado. La Biblia dice no pasó colado. Tu pecado te va a alcanzar. Tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque hay un Dios justo gobernando sobre el universo. Y a Él nada se le puede ocultar. Nosotros pensamos que podemos ocultar cosas al Señor, pero imposible. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir de Él? ¿Vamos a ir al Seol? Ni siquiera en el infierno estamos ocultos. ¿A dónde vamos a ir? A los cielos, ahí vive Él. Entonces, mis queridos, si hay algo que la Biblia nos enseña, es a aborrecer el pecado, porque nos destruye. Y el saber de que nuestras técnicas de evasión y de ocultarlo y que nadie sepa, es que pasó esto en la familia, que nadie sepa, todo ese tipo de cosas, lo único que hacen es destruirnos, porque tu pecado te alcanzará. Mi pecado me alcanza. Entonces, ¿qué hacer frente a esta imposibilidad de arrancar del justo juicio? ¿Qué hacer? Está la cruz de Cristo, mis queridos. Podemos ir a los pies de la cruz y decirle, Señor, perdóname. Y podemos arrepentirnos, podemos confesarlo y podemos decir, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te va a decir, no vuelvas a pecar. Y tal vez te va a decir también, anda y restituye. Arregla lo que hiciste. Pero no lo andes metiendo debajo de la alfombra, tu pecado te va a alcanzar. Pide perdón al Señor, arrepiéntete y después da fruto de arrepentimiento. Un fruto genuino de arrepentimiento. ¿Robaste? Devuelve más de lo que robaste. ¿Adulteraste? Anda, confiésalo. Pide perdón a tu esposa. Dilo, ¿no es cierto?, a personas maduras en la fe que te hagan un seguimiento y pasa la prueba. Y aléjate de la persona y no veas nunca más a la persona con la cual estuviste adulterando. Da fruto de arrepentimiento en tu vida. Tu pecado te alcanzará. No pienses que porque hasta ahora nadie ha dicho nada, el Señor no ha dicho nada, está todo callado, pase de piola, que esto va a ser así. No es así, mis queridos. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Que el Señor nos ayude a poder vivir con temor reverente del Señor, sabiendo que Él todo lo ve y que Él es justo y Él es bueno y es tan bueno que Él
todo pecado que nosotros cometemos, Él nos va a llamar la atención al respecto, porque Él es bueno. Así que, mis queridos, que el Señor nos permita poder vivir todos los días para su gloria en santidad. Que el Señor los guíe en este día y que esto sea un incentivo para ir a sus pies y decirle: Señor, hay temas pendientes contigo que yo eché bajo la alfombra tal vez años atrás y no he hecho nada al respecto, no solucioné nada, no hice nada. Señor, ¿qué tengo que hacer? Que el Señor nos guíe.